Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y quiero expresar mi gran satisfacción de que hoy esté con nosotros en nuestro programa un argentino que trabaja intensamente, que tiene una trayectoria de honestidad, de coherencia, de preocupación por los seres humanos, que incorpora a través de su trayectoria magnífica, por cierto, en lo que uno pretende que sean los dirigentes, que sean los políticos, y que sean los dirigentes de todas las actividades, los gremiales, los gremialistas, los empresarios, etc. Ha sido ministro, militó en su partido, milita permanentemente preocupándose por lo que pasa en el país, por lo que le pasa a los argentinos, o nos pasa a los argentinos. Por eso yo tengo un profundo respeto y afecto por el doctor Ricardo López Murphy, a quien le agradezco profundamente su presencia. No, un gusto y gracias por los conceptos. No, por favor, Ricardo, vos sabés que lo digo lo suelo decir sin micrófono, así que está muy bien. Esta es la auténtica verdad. Bueno, viendo esta situación, estamos entrando a este nuevo mes, ya de noviembre, estamos a un año menos de las elecciones, pero independientemente de las elecciones, yo creo que ahí no termina todo. Tenemos que pensar en el futuro, diremos, mediano a largo plazo. Así que yo te dejo que vos con toda tranquilidad exprese tu pensamiento y exprese tu forma de lo que crees que hay que hacer en este momento y lo que tenemos que hacer en el futuro. Yo creo que acá hay dos planos. Un plano es llegar a las elecciones, yo usando una vieja expresión de Ricardo Balbín, he dicho que lleguen aunque sea con muletas. Así es. Me parece que sostener el sistema institucional y que cumpla los plazos legales, eso va a ser un logro para los argentinos, para el conjunto de los argentinos. Y yo creo que eso es muy importante para reconstruir la calidad del funcionamiento de nuestro Estado y de nuestras instituciones. Hay un segundo plano que es lo que excede la campaña electoral y que el gobierno concluya su mandato, que es que nos espera después. Y en ese sentido, creo yo que el liderazgo argentino no le está transmitiendo a la sociedad que no es posible seguir como vamos. O sea, yo creo que si el plan es llegar a las elecciones con lo que se está haciendo y con el apoyo internacional, alcanza. Ahora, en mi visión, ese es un tema significativo, pero no el más importante. El más importante es cómo volvemos a convertir a nuestra patria en un lugar que sea atractivo para los propios primero y para los extraños, en términos de que ofrezca un horizonte de crecimiento, de prosperidad, de progreso, de una mejor calidad de vida. Y ahí es donde la idea de permanecer prácticamente haciendo lo mismo que se hace ahora, sin cambios, sin reformas profundas, yo creo que no es viable. Creo que sería muy nocivo para el futuro del país creer que podemos seguir haciendo lo mismo en muchos campos, pero creo que es importante este concepto. Ahora, para no hacer lo mismo, y acá viene la clave del problema, se requiere un gobierno con mayorías, no un gobierno minoritario como es el gobierno del presidente Macri, cuya principal excusa para no hacer es que está en minoría. Y cuando uno le pregunta qué van a hacer para construir la mayoría, bueno, ahí dice, no, vamos a hacer cosas que nos llevan a ser minoría de nuevo. Entonces, ese círculo vicioso hay que romperlo. De ida y vuelta, ¿no? El país necesita un gobierno mayoritario, es decir, capaz de emprender una agenda muy, digamos, importante y también, vale decirlo con franqueza, ciertamente traumática, arreglar los problemas que tenemos en materia de seguridad, en materia de defensa,
esto está muy vinculado entre sí. El país está en una situación de totalmente. vulnerabilidad. Yo he escuchado barbaridades, como que somos un protectorado de Brasil y Chile. Sí, sí. Eso a mí me hiere y me lastima, me imagino. Nos duele. A alguien que viene de los pagos de Yapeyú, escuchar estas barbaridades. Pero digo, Es forma cierto. parte de la agenda cambiar ese sendero que llevamos, cambiar también la financiabilidad del Estado federal, que ha quedado desfinanciado. No digo en estas cosas tipo parche que se han hecho ahora. Bueno, a mí, perdón, yo digo que esto a mí me fastidia enormemente. Estos parches de que para el presupuesto arreglan uno con Bueno, ahí está. fulano, con mengano, con Ahí la está. provincia tal o cual. Sobre esas reglas no se puede ir a ningún lado. No, no es serio, me parece. Exactamente. Sobre esas reglas de parche acá, parche allá, parche... 40 parches ahí en este presupuesto. Eso no es serio. Se requiere un cambio, como se lo requiere en la previsión social. Para poner un caso, nuestra previsión social está profundamente quebrada y hasta este momento no hay ninguna propuesta razonable de reforma. Yo he visto 4 reformas previsionales sin un cálculo actuarial. Nadie se fijó si se podían pagar. Tenemos también en materia de salud una agenda pendiente significativa. Fíjate, gastamos bastante más que Chile. Así es. Y tenemos resultados inferiores a Chile. Entonces, esa prueba para mí es muy, muy significativa. Déjame hacerte otro punto. Pero con que todo es gusto, importante. libertad total, Ricardo. Nuestros vecinos no tienen las crisis recurrentes que tenemos nosotros. Entonces uno se pregunta, ¿a qué se debe que no tienen las crisis? Bueno, se debe a que en nuestros países vecinos hay una organización presupuestaria del crédito público, de la deuda, del Banco Central, que es totalmente diferente de la nuestra. Te voy a dar un caso que a mí me impacta. Perú tiene los últimos 5 presidentes o detenidos o en proceso de extradición o con acusaciones con problemas tremendas. serios. La principal líder de la oposición, que sacó 49-9 en la elección, o sea, perdió, también está presa. Es decir, con todo su liderazgo preso, los peruanos no se han enterado en materia económica y social que tienen esa crisis política. Así es. Acá nosotros, sin ninguna de esas crisis políticas, hemos cambiado en los últimos 6 meses 3 veces el presidente del Banco Central. Efectivamente. Yo digo, hay algo que nosotros hacemos que los demás no hacen, o los demás hacen cosas que nosotros no hacemos, y a mí me parece que el corazón de eso está en nuestra organización institucional. Si no cambiamos nuestra organización institucional en materia de moneda y finanzas, o sea, el Banco Central, si no cambiamos en materia de presupuesto y deuda, o sea, el sector fiscal, si no cambiamos en educación, fíjate, en educación el país ha votado leyes avanzadas, leyes, por ejemplo, 190 días de clase, jornada completa en los lugares de ingresos marginales, no se cumple ninguna y nadie se propone cumplirla. Tenemos buenas leyes, pero no las cumplimos. Bueno, ahí está. Entonces yo digo, ahí viene un tema, que es ¿qué hacemos para que eso se transforme? Hoy hablaba con un grupo de gente que es especialista en inversiones en energía y sobre la capacidad de movilización que eso tenía del país. Y yo me decía, bueno, el problema es que el costo del capital, el riesgo país en la Argentina es tan elevado que es muy difícil atraer inversión. Y la tasa de interés, es muy difícil atraer inversión. Yo decía, bueno, tan difícil como atraer inversiones es que con bajo nivel de inversión no se puede generar empleo, no se puede arreglar la pobreza, y ahí yo haría énfasis en particular donde está el vínculo pobreza-empleo, que es en la gente de menores calificaciones. Para emplear a esa gente necesitamos mucha más inversión que la que estamos teniendo. Y para evitar que se produzca en la Argentina, yo no sé si observaste, que no se escapa de acá la gente más pobre, como se escapa en Centroamérica, esa terrible caravana. Sí, vos viste lo de Honduras, lo del otro. Sí. Acá se escapa la gente más calificada. Así es. ¿Y por qué se escapa la gente más calificada? Porque nuestra organización actual pretende cobrarle a los 8 o 9 millones que trabajan y ganan el pan con el sudor de la frente
impuestos extravagantes para mantener 20 millones. Oíste lo que fue este tema de las viviendas, por ejemplo, Bueno, al final eso no, el 80%. no va a ser factible sostenerlo en el tiempo. Por eso creo, yo he estado conversando, como lo hago contigo, Sí. tú reúnes las condiciones de ser un destacado hombre de prensa, tienes un programa de una larguísima trayectoria, pero además has sido gobernador, has sido un senador nacional muy importante, es decir, en ti se reúnen varios planos y eres consciente de que el país como va no puede seguir. Yo creo que el grueso de los candidatos en la próxima elección todavía no han tomado conciencia de que el país como va no puede seguir. En general, todo lo que son candidatos, si tú lo miras con algún cuidado, lo que pretenden es más de lo mismo o un disparate. Es decir, están los que no pretenden más de lo mismo, pero cuya propuesta es un disparate. Es decir, es una propuesta que implica una, digamos, una organización que el país colapsaría como colapsó Venezuela. ¿Vos no crees, querido Ricardo, que lo que vos hablás de la mayoría no es, yo creo que vos no te referís a que sea un partido que saque la mayoría en diputados, no, sino que dialoguemos los argentinos. Absolutamente. Nos pongamos de acuerdo en 5 o 6 puntos. Sí. Por ejemplo, la educación, la salud. Exacto. Y con cosas prácticas. Con cosas prácticas. No, acá estamos hablando. ¿Cómo hacemos para que haya 190 días clases? Efectivamente. No si debe haber 190 días clases, que eso estamos todos de acuerdo. Por eso creo que es clarísimo. ¿Cómo hacemos para que haya 190 días clases? ¿Y qué hacemos si no hay? Claro. Ahí tiene que tomar medidas tan drásticas que el grueso del liderazgo político acá, uno le habla de eso y es como si no lo entendiera. Entonces, ahí hay un tema, mi visión de cómo hay que hacer el gobierno mayoritario no es con coaliciones electorales. No. Hecha la elección, pensando en el mediano. Mirás después de la elección quién tiene los votos y las bancas en el Senado y en la Cámara de Diputados, y con eso se construye un gobierno de coalición, que implica dos cosas. Votar con el gobierno, o sea, esto es muy importante. Muy importante. O sea, si usted integra la mayoría, usted vota con el gobierno e integra el gabinete. O sea, las nominaciones al gabinete no son los amigos del presidente. Efectivamente. Son los que representan y componen esa mayoría operativa. Yo siempre digo que el cargo de presidente seguramente que es difícil, porque fuiste candidato y sacaste una gran cantidad de votos, pero digo que tenés 40 millones de argentinos para buscar a los mejores. No hace falta que sea el amigo o el enemigo, sino por supuesto. Que sea un argentino que quiera defender a la patria y a los seres humanos. En este caso también tenemos que entenderlo, tenemos que tener el realismo político de construir la mayoría. Construir la mayoría puede significar que el partido que contribuye con los votos en diputados y en senadores te exija que forme parte del gabinete alguien que vos no elegirías, pero eso... Pero a veces yo digo que más que el que a vos te guste o no, hay que ver qué le conviene al país. Por eso yo creo que lo que vos decías, el camino por el que estamos transitando no le viene bien al país. No, Tratemos no va de a ser hacer posible de ser sostenido. Se puede llegar, como decía Balbín, con muletas a la elección, como estamos llegando, porque vamos a llegar con una caída de la actividad económica importante, con altísima inflación, con una decepción. Una recesión tremenda. Y con una decepción en desesperanza la sociedad casi, ¿no? Muy grande. Entonces, todo eso está ahí. Ahora, lo que a mí me desespera es que cuando hablo, tú eres muy destacado en nuestra política, pero yo hablo con muchos dirigentes de la política en privado. Y cuando uno lo habla en privado, todo el mundo reconoce. A veces usted, ¿cómo va a ser en público? Ahí son más tímidos, digamos, para poner un término agradable, un eufemismo. Y vos dijiste una cosa, yo la retomo, porque creo que es importante señalar. Tres presidentes del Banco Central. El primero, que es cuando se hizo el acuerdo con el fondo, firmó ese acuerdo, renunció, se renegoció,
Vino el segundo, cuando el presidente estaba en Estados Unidos para hablar de Naciones Unidas, él renuncia, Caputo. Y ahora tenemos el tercero. Yo creo que esas son las cosas que no podemos. Bueno, lo mismo que a mí no me parece bien que dirigentes argentinos vayan al exterior a criticar al país. No, por supuesto, eso no es feliz, además no es inteligente. No es inteligente. No es inteligente. Pero yo diría una cosa que es muy importante. En Uruguay, en Chile, en Perú, en Colombia, en México, en Paraguay. En Paraguay, sí, totalmente. En Europa, en Asia, los miembros del Banco Central tienen estabilidad, son como una corte. Claro. Acá ninguno de ellos tiene acuerdo del Senado. No tienen. Entonces vos lo podés poner y sacar como vos querés. Y no es que nos pasa eso porque sí. Es porque generamos una inestabilidad institucional para poder hacer con el dedo lo que queremos. Y otra cosa, Ricardo, los órganos de contralor no existen. La Constitución lo establece. Yo siempre acá sostengo. El Defensor del Pueblo hace 9 años que no existe. Y los otros organismos, ponele PAMI, vos hablaste hoy de la política previsional, ANSES, etcétera, están intervenidos. Tampoco tienen órganos de control. Hay que integrar esos organismos. No, por supuesto. Una forma me parece a mí, efectiva de resolver los problemas es crear una institucionalidad que va a poner freno. Ahora, si vos ponés una institucionalidad dura, como la que yo pondría, si me hicieran, si me prestaran atención, que eso no estoy seguro que lo voy a lograr, es probable que la política tradicional argentina se sienta muy incómoda. Fíjate, hoy está en elección Estados Unidos, pero es la única persona que le lleva la contra al presidente Trump en los Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal. Lo reta todos los días. Es cierto. Entonces, yo digo, en la Argentina, en general, nuestra clase dirigente, nuestros políticos, han degradado esas instituciones. Por ejemplo, el discurso más importante que había en el Senado de los Estados Unidos era cuando visitaba el presidente del Banco Central. Así es. Entonces ahí había una discusión vigorosa. Pero tú has integrado el Senado. Así es vital crear esa institucionalidad. Totalmente. Y lo mismo con el presupuesto. Ahora yo digo, esto del presupuesto es un mamarracho. Bueno, pero ahí viene. ¿Por qué no se hace un presupuesto bien en la Argentina? Yo estoy de acuerdo que hay que tener un presupuesto. Porque si uno y que hay que apoyar el presupuesto. Bien, por ejemplo, si vos dijeras, yo no puedo dar aumento de salario porque no están contemplados en el presupuesto, se te ríe todo el mundo. Pero otra cosa, Ricardo, acordate que el presupuesto anterior hablaba de una inflación del 15%. Estamos por llegar al 45-50. Bueno, pero ahí está. Tenemos que ser serios en esto. Cómo se armó el presupuesto anterior. Se armaba con la idea de que el país se podía endeudar en 40, 45 mil millones de dólares. Eso no es posible. Entonces, yo digo, los presupuestos aguantan si no se hacen sobre base fantasiosa. Si se hacen sobre base no fantasiosa, el problema es que generan mucho conflicto. Yo creo que lo que vos decís significa en el fondo que siempre hay que decirle la verdad a la gente, aunque a veces no le caiga bien a la gente. Por supuesto. No puede especular con quedar bien con todo el mundo. Y hay que crear en la conciencia colectiva la idea que es nuestra fragilidad institucional la que produce las crisis. Efectivamente. Ahora, ¿y sabes qué? Que la política, en muchos casos, es la que más gasto está produciendo. Además. Te cambio con el fondo y esto. Absolutamente. Pero fíjate, cada vez que hay una crisis, tú retrocedes un montón. Aunque luego avance, nunca recuperas el sendero inicial. Lo que descendiste. Entonces, todo ese proceso de tener crisis cada tanto nos ha producido una caída muy seria del nivel de vida y acumulativa a lo largo de muchos años. O sea, Argentina hace 70 años que viene, yo diría, rezagándose respecto al resto del mundo. Algunos gobiernos como... No, pero tú tienes un proceso que por supuesto hay claroscuros en esto. Sí. Pero digo, la tendencia, ¿cuál es? Es la de un rezago permanente. Mira. Estamos en el pelotón de los rezagados. Yo soy una persona grande de edad y no tiene sentido que lo oculte. Yo me acuerdo del año 80, yo iba a Santiago de Chile a reuniones. A mí me daba pena el aeropuerto de Pudahuel. Era un aeropuerto que parecía un aeropuerto de provincia nuestra. Hoy vos vas a Pudahuel, ahora se llama Merino, es un aeropuerto mucho más importante que Seiza. Entonces yo digo, ¿pero qué nos ha pasado?
Digo, te doy un No, caso sí. impactante, 38 años. Yo iba y era un aeropuerto de provincia y no rica nuestra. Y ahora es un aeropuerto increíble. Y vos circulás por las autovías chilenas y vos decís, ¿cómo pueden tener una autovía de Santiago a Valdivia y nosotros no podemos tener una autovía a Mendoza? Nos falta un minuto y yo te pregunto lo siguiente, porque sé cómo pensás y todo, pero me importa que le digas a los televidentes. Yo creo que acá, si no practicamos el diálogo, si no pensamos en el futuro, si no tenemos proyecto de país en serio y no emparchamos permanentemente, y uno quiere que le vaya bien a todos los gobiernos, ¿quién se va a negar a que le vaya bien a todos los gobiernos? Sí, yo creo que hay un punto valioso. Yo voy a visitar tu provincia natal el 15, y yo creo que hay ahí un espacio, no solo a nivel nacional, sino también es muy importante que establezcamos también en las provincias, porque Totalmente. Si el país se quiere ordenar, hay que hacer trabajos en las provincias. Es un sistema federal, no podés. Yo te digo, el sistema previsional de Entre Ríos está absolutamente quebrado. Así es. El gobernador solo no puede porque el equilibrio político lo hace inviable la reforma. Entonces, todo va a salir solo si hacemos un acuerdo nacional. Un acuerdo nacional. De hacer las cosas, y hay que hacerlo al principio del gobierno, no como Macri que lo quiere hacer después de 3 años de gobierno. Claro. Cuando vos llegás al cuarto año de gobierno, yo hay que cansado, buscar la unidad desgastado. nacional. Tenés que empezar al comienzo. Yo le pondría la palabra entendimiento nacional. Absolutamente. ¿Estás de acuerdo, no? Para actuar. Efectivamente. Ricardo, yo te quiero agradecer profundamente tu presencia y creo que es necesario que con personas de tu envergadura y tu jerarquía sigamos hablando y tratando de lograr esto que vos planteaste hoy en nuestro programa. Ojalá. Dios quiera que así sea, ¿no? Un gusto de Te agradezco muchísimo, Ricardo. Muy amable. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Bueno, gente, Inés se compró la remera que estaba buscando. Aprovechó el ahorro de Vamos los Jueves. Lástima lo de Rubén, lo único. Lo confundieron con una aceituna negra en el patio de comidas. Y lo atravesaron con un escarbadientes. Tuvo mala suerte, porque fue en la cabeza. Pero bueno, así es Vamos los Jueves. Hoy estamos, mañana no estamos. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el caballo de madera por entrada a Troya. Mala mía. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo. Seguí tu plan. Cuando somos libres para movernos, todo es posible. Toyota, sponsor de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Quiero agradecerle al doctor Ricardo López Murphy
su exposición, la claridad de su pensamiento. Podemos o no coincidir, pero creo que ha sido sumamente claro en sus expresiones. Yo recojo de todo esto, que de acuerdo con el fondo, que lo que hicimos, que lo que no hicimos, todos podemos cometer errores, pero creo que la política es la que más gastos está produciendo al erario, que está significando un gasto de enorme significación en lo económico que produce los problemas que en definitiva tiene el país en muchos casos. Comparto que el camino que estamos recorriendo no es el mejor. Y por supuesto que comparto con toda la fuerza que tengo que tenemos que dialogar, que tenemos que buscar una mayoría en cuanto al pensamiento, a la acción, a lo que pretendemos para el país, a un programa de gobierno que nos lleve a un futuro de grandeza, que permita el bienestar general, que haya trabajo genuino para la gente. Y para eso no tenemos que encerrarnos en creer que somos los dueños de la verdad. Y tampoco nos podemos decir la culpa no es mía sino del otro. Creo que nuestra obligación y nuestro compromiso es pensar con grandeza en beneficio del país, en beneficio de la patria. Y para eso necesitamos que entre todos, cualquiera sea el sector al que pertenezcamos, defendamos la democracia, defendamos las instituciones, defendamos la República y practiquemos lo que establece la Constitución en cuanto a que este es un país federal de acuerdo a lo que dice su letra y su espíritu. Que Dios así lo quiera. Hasta el jueves próximo con el nuevo presidente del Movimiento de Integración y Desarrollo, el amigo Juan Pablo Carriqui.